Usted puede comprar maíz y verduras en el mercado, me dijo mi hijo Daniel mientras cargaba el último saco de nuestra cosecha en el camión de César, su suegro. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas oxidadas. Mis manos, todavía sucias de la tierra que había trabajado durante todo el verano, se cerraron en puños temblorosos. Cada grano de ese maíz había crecido bajo mi sudor. Cada tomate había sido cuidado por estas manos que ahora mi propio hijo miraba con desprecio. El sol de la tarde caía implacable sobre el patio de nuestra casa, la misma casa donde Daniel había dado sus primeros pasos, donde había aprendido a caminar entre surcos de maíz, donde yo le había enseñado a distinguir entre una planta sana y una enferma. Y ahí estaba él, con 35 años, tratándome como si fuera un extraño que había llegado a pedir limosna. Como si fuera tan fácil, murmuré, pero él ya había dado la espalda, más interesado en impresionar al padre de su esposa que en mirar a los ojos del hombre que le había dado la vida. Sus movimientos eran mecánicos, fríos, calculados. Cada saco que levantaba era una puñalada más profunda en mi dignidad de padre y de hombre que había trabajado esta tierra durante 40 años. César sonrió con esa arrogancia que solo tienen los hombres que nunca han trabajado realmente. Su traje impoluto, de marca cara, contrastaba obscenamente con mi ropa manchada de tierra, mis botas gastadas por décadas de trabajo, mis manos callosas que contaban la historia de cada cosecha. Para él, yo era solo un viejo campesino que había quedado obsoleto, una reliquia del pasado que estorbaba en los planes de progreso de su yerno. Ismael, no se preocupe, me dijo con esa voz condescendiente que me hervía la sangre, mientras se ajustaba los lentes de sol que costaban más que lo que yo ganaba en un mes. Le voy a pagar muy bien a Daniel por toda esta mercancía. Es un buen negocio para él. Tengo contactos en la ciudad que pagan precios premium por productos orgánicos como estos. Productos orgánicos. Así les decía ahora a los vegetales que yo había cultivado con métodos que aprendí de mi padre, sin químicos, sin prisa, con el amor y la paciencia que solo da la experiencia. Pero para César, eran solo una oportunidad de negocio más, números en una cuenta bancaria que engrosarían sus bolsillos. Para él. No para nosotros. No para la familia. Solo para él y para Daniel, que ahora lo miraba con admiración, como si ese hombre fuera el padre que siempre había querido tener. Paola, mi nuera, apareció desde la cocina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un vestido nuevo, zapatos que brillaban, el cabello recién peinado en el salón de la ciudad. Todo pagado, sabía yo, con el dinero que Daniel había estado guardando en secreto, dinero que debería haber sido para mejorar la casa, para comprar nuevas herramientas, para asegurar nuestro futuro como familia. Don Ismael, ya es hora de que Daniel tome las riendas del negocio, me dijo con esa dulzura falsa que había perfeccionado desde que se casó con mi hijo. Usted ya hizo suficiente, ahora puede descansar. Puede dedicarse a otras cosas, tal vez un hobby. Descansar. Hobby. Como si 40 años de trabajo fueran un pasatiempo. Como si fuera un caballo viejo que ya no servía para tirar del arado y solo quedaba llevarlo al matadero. 25 años había esperado ese verano para trabajar junto a mi hijo en la cosecha más grande que habíamos tenido nunca. 25 años soñando con el momento en que él valoraría todo lo que yo había construido con estas manos, cuando entendería que la tierra no es solo un negocio, sino un legado, una responsabilidad, una conexión sagrada con quienes vinieron antes y quienes vendrán después. Y ahí estaba, entregando el fruto de nuestro esfuerzo a un extraño como si yo fuera invisible, como si mi opinión no importara, como si mi sacrificio de todo el verano hubiera sido un capricho de viejo obstinado. Daniel, le dije, tratando de controlar la rabia que me subía por la garganta como bilis amarga. Esta cosecha la sembramos juntos. Trabajé desde mayo, todos los días, sin cobrar ni un solo dólar. Me levanté a las 5 de la mañana, regué cada planta, cuidé cada brote. ¿No te parece que tengo derecho a decidir qué hacemos con ella? El aire se espesó. César dejó de sonreír por un momento. Paola se cruzó de brazos. Y Daniel, mi hijo, mi sangre, se detuvo con un saco de maíz en los hombros y me miró con esos ojos que ya no reconocía. Los mismos ojos que solían brillar cuando era niño y me ayudaba en los campos, cuando me decía que algún día seríamos socios, cuando prometía que nunca me dejaría solo, que siempre estaríamos juntos cuidando la tierra de la familia. Papá, usted ya está viejo para estas cosas, me dijo con una frialdad que me heló hasta los huesos. César tiene contactos, tiene mercados establecidos, tiene experiencia en exportación. Esto es business ahora, no trabajo de campo tradicional. Los tiempos han cambiado. Business. Una palabra en inglés para justificar que me estaba robando lo que era mío por derecho.
Una palabra moderna para una traición antigua como el mundo. Además, continuó Paola, acercándose a su marido en un gesto de solidaridad que me excluyó por completo, con lo que César va a pagar por esta cosecha, Daniel puede comprar semillas mejoradas para el próximo año. Semillas híbridas que dan mejor rendimiento. Semillas mejoradas. Como si las semillas que usábamos, las mismas que había guardado mi padre y el padre de mi padre, fueran basura. Como si generaciones de conocimiento acumulado valieran menos que un catálogo moderno de una empresa multinacional. César cerró la puerta del camión con un golpe seco que sonó como una sentencia de muerte. El metal resonó en el aire caliente de la tarde como el martillo de un juez pronunciando un veredicto final. Ya está todo cargado, Daniel. Mañana temprano paso por el cheque. Va a ser una muy buena ganancia, dijo mientras se limpiaba las manos con un pañuelo blanco que inmediatamente tiró al suelo de mi patio. Con esta calidad de producto, estoy seguro de que podemos hacer negocios regulares. Tienes futuro en esto, muchacho. Muchacho. A mi hijo de 35 años lo llamaba muchacho, mientras a mí, que tenía 65 años de experiencia, ni siquiera me dirigía la palabra directamente. Se subieron al vehículo los tres, Daniel en el asiento del copiloto, Paola detrás, César al volante. Me dejaron parado ahí, en medio del patio de mi propia casa, viendo cómo se alejaban con todo el trabajo de mis manos. Las llantas levantaron una nube de polvo que me cubrió como un sudario, como si ya estuviera muerto para ellos. El ruido del motor se perdió en la distancia, y el silencio que quedó fue más ensordecedor que cualquier grito. Un silencio lleno de traición, de promesas rotas, de respeto perdido para siempre. Esa noche no pude comer. Me senté en la cocina, mirando la mesa vacía donde antes cenábamos como familia, escuchando el eco de la traición que resonaba en las paredes. En esa casa donde habían cenado 3 generaciones de González, donde mi padre me había enseñado que la familia era sagrada, donde yo había criado a Daniel con los mismos valores que ahora él pisoteaba como barro en sus zapatos nuevos. Las paredes parecían susurrarme recuerdos, Daniel niño pidiendo que le contara historias de su abuelo, Daniel adolescente prometiendo que nunca vendería la tierra familiar, Daniel joven jurando que siempre me respetaría. Todo mentiras. Todo polvo en el viento. Pero mientras estaba ahí, sumido en mi dolor y mi rabia, recordé algo que mi padre me había dicho antes de morir, cuando ya la enfermedad se lo llevaba pero su mente aún estaba clara como el agua de manantial. Ismael, la tierra nunca miente. Los papeles tampoco. Y cuando llegue el momento, la verdad siempre sale a la luz, como las plantas después de la lluvia. Al día siguiente, decidí revisar los documentos viejos que guardaba en el granero. Papeles que había olvidado, contratos que creía perdidos, escrituras que databan de cuando mi abuelo compró estas tierras con el sudor de su frente y la fuerza de su espalda. Entre polvo y telarañas, en una caja metálica que no había abierto en años, encontré algo que hizo que mi corazón se acelerara como un tambor de guerra. Porque resulta que Daniel no era el dueño de nada. Y lo que acababa de pasar no iba a quedarse así. Si alguna vez has sentido que tu propia familia te ha dado la espalda, que el trabajo de toda tu vida no vale nada para quienes más amas, entonces entenderás la furia justa que creció dentro de mí esa noche como una tormenta que se prepara para arrasar con todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el porche, mirando hacia los campos que se extendían bajo la luz de la luna, recordando cuando todo era diferente. Cuando mi padre, Mateo González, me enseñó que la tierra no es solo tierra, sino el alma de una familia. Tenía yo 8 años cuando mi padre me llevó por primera vez a caminar por estos mismos surcos. Era temprano en la mañana, el rocío aún brillaba como diamantes sobre las hojas del maíz, y el aire olía a tierra húmeda y promesas nuevas. Ismael, me dijo mientras se arrodillaba junto a una planta pequeña que apenas asomaba entre la tierra, esta tierra ha alimentado a nuestra familia durante 3 generaciones. Tu bisabuelo la compró con sus ahorros de toda la vida, trabajando en las minas. Tu abuelo la hizo crecer vendiendo su reloj de oro para comprar las primeras semillas. Y ahora es nuestra responsabilidad. Recuerdo cómo sus manos, callosas y fuertes, acariciaron la plantita con una ternura que nunca había visto en él cuando hablaba con otras personas. Una familia que abandona su tierra es como un árbol que corta sus propias raíces. Hijo, sin raíces, no hay futuro. Mi padre no era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba de la tierra, sus ojos se iluminaban como antorchas. Me enseñó a leer las señales del tiempo en las nubes, a sentir la humedad de la tierra con los dedos, a distinguir entre una planta sana y una que necesitaba cuidados especiales. El dinero va y viene, Ismael, me decía mientras trabajábamos juntos bajo el sol. Pero la tierra permanece. La tierra es honesta. Si la tratas bien,
ella te devuelve el favor. Si la negliges, te cobra la cuenta. Cuando cumplí 15 años, mi padre me regaló mi primera herramienta propia, una pala con mango de madera que él mismo había tallado. En el metal había grabado mis iniciales, IG, para que nunca olvides quién eres, me dijo. Ismael González, hijo de la tierra, guardián de la tradición familiar. Esa pala aún la tengo. Está guardada en el granero, oxidada pero intacta, como un testamento de tiempos cuando las promesas significaban algo. Pero Daniel nunca quiso escuchar esas historias. Desde pequeño, sus ojos se desviaban hacia la ciudad cuando yo le hablaba de nuestros antepasados. Cuando cumplió 16 años y le regalé la misma tradición, una herramienta con sus iniciales grabadas, él la guardó en un rincón y nunca más la tocó. Papá, yo no quiero ser campesino toda la vida, me dijo un día cuando tenía 18 años. Quiero estudiar, quiero hacer algo más grande. No me opuse. Vendí 2 de nuestras mejores vacas para pagarle el colegio técnico en la ciudad. Trabajé doble jornada durante 3 años para que él tuviera libros, uniformes, pasajes de autobús. Creí que la educación lo haría mejor, no que lo alejaría de nosotros. Cuando se graduó como técnico en administración, regresó a casa con ideas nuevas. Papá, tenemos que modernizar esto, me decía señalando nuestros campos como si fueran algo primitivo. Hay que hacer estudios de mercado, análisis de costos, proyecciones de ganancia. Palabras que sonaban importantes pero que no significaban nada para un hombre que había aprendido a leer el clima en el vuelo de los pájaros. Luego llegó Paola. La conoció en la ciudad, hija de comerciantes, acostumbrada a otra vida. Desde el primer día que la trajo a casa, vi cómo miraba nuestra cocina simple, nuestros muebles viejos, nuestro patio de tierra. Su sonrisa era educada, pero sus ojos decían, ¿cómo puede vivir así mi novio? El día de la boda, mi padre ya estaba enfermo, pero insistió en venir desde el hospital para entregar un regalo a Daniel. Era un sobre amarillento, sellado con cera roja. Esto es para cuando seas verdaderamente un hombre, le dijo a Daniel con voz débil pero firme. Cuando entiendas lo que significa ser un González. Daniel tomó el sobre sin abrirlo, lo guardó en su bolsillo con indiferencia, y siguió saludando a los invitados. Nunca lo vi abrirlo. Nunca le preguntó a mi padre qué contenía. 2 meses después, mi padre murió. En su lecho de muerte, me agarró la mano con una fuerza que no creí que tuviera. Ismael, hay cosas que Daniel debe saber, murmuró con dificultad. Papeles importantes. Documentos que guardé para él. Pero solo cuando esté listo para ser responsable. ¿Qué papeles, papá? En el granero. Detrás de las tablas sueltas. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Esas fueron casi sus últimas palabras. Murió esa madrugada, en silencio, como había vivido. Después del funeral, Daniel cambió por completo. Ya no me consultaba sobre las decisiones de la finca. Traía amigos de la ciudad que hablaban de oportunidades de inversión y potencial del terreno. Paola empezó a sugerir que la casa necesitaba modernizarse, que el granero viejo afeataba la propiedad. Pero el golpe más duro vino cuando Daniel me dijo que César, el padre de Paola, quería asesorarnos en el negocio agrícola. César apareció en nuestra casa con su camioneta nueva, sus zapatos relucientes, su sonrisa de vendedor. Caminó por nuestros campos como un emperador inspeccionando territorios conquistados. Tienen un buen potencial aquí, nos dijo durante la cena. Pero están desaprovechando recursos. Con una inversión adecuada, esto podría generar ganancias de más de $50,000 al año. $50,000. Para César, todo se reducía a números. Para mí, se trataba de algo que no tenía precio, el legado de mi familia. Lo que ustedes necesitan, continuó César, es pensar como empresarios modernos. Diversificar cultivos, automatizar procesos, expandir mercados. Daniel escuchaba cada palabra como si fuera el Evangelio. Paola asentía con admiración. Y yo me sentía cada día más como un extraño en mi propia casa. Pero esa noche, después de la humillación de ver toda nuestra cosecha cargada en el camión de César, después de escuchar a mi propio hijo decirme que podía comprar en el mercado, recordé las palabras de mi padre en su lecho de muerte. Caminé hasta el granero con una linterna en la mano. Detrás de las tablas sueltas, tal como él había dicho, encontré una caja metálica oxidada. Adentro había documentos que no había visto nunca, papeles legales con sellos oficiales, y una carta escrita con la letra temblorosa de mi padre. Cuando leí esa carta, entendí por qué mi padre había esperado tanto para hablarme de estos documentos.
Y entendí también que la traición de Daniel estaba a punto de costarle muy caro, porque mi padre había sido más sabio de lo que yo imaginaba. Y Daniel, a pesar de toda su educación moderna, estaba a punto de aprender una lección que nunca olvidaría. La carta de mi padre temblaba entre mis dedos mientras la leía bajo la luz amarillenta de la linterna. Sus palabras, escritas con esa caligrafía cuidadosa que había perfeccionado en los pocos años que pudo ir a la escuela, me atravesaron como rayos en una noche de tormenta. Ismael, si estás leyendo esto, es porque algo grave está pasando con Daniel. Yo vi las señales antes de morir, pero esperé que el tiempo lo hiciera madurar. Hay documentos en esta caja que él necesita conocer cuando esté listo para ser un verdadero González. Si no está listo, protege lo que es nuestro. La tierra no perdona a los ingratos. Mis manos temblaron mientras revisaba los papeles legales. Escrituras, testamentos, documentos notariales con fechas que se remontaban a más de 50 años. Y ahí, en el fondo de la caja, estaba el sobre amarillento que mi padre le había dado a Daniel el día de su boda. El mismo sobre que mi hijo había guardado sin abrir, como si fuera basura. Lo abrí con cuidado. Adentro había una copia del testamento original de mi abuelo, con una nota manuscrita que decía, para Daniel González, cuando demuestre ser digno del apellido que lleva. Leí cada línea 3 veces antes de entender completamente lo que tenía en mis manos. Mi abuelo, en su sabiduría, había estructurado la herencia de una manera que ninguno de nosotros conocía completamente. Daniel creía que era el dueño de las tierras porque así se lo había dicho yo, porque así habíamos vivido todos estos años. Pero la realidad legal era muy diferente. Guardé los documentos y regresé a la casa con el corazón acelerado. El resto de la noche la pasé despierto, planeando, pensando, recordando cada humillación de los últimos meses. Los primeros signos de la traición habían comenzado sutilmente, como una enfermedad que avanza en silencio antes de mostrar sus síntomas más devastadores. Todo empezó 3 meses después del funeral de mi padre, cuando César comenzó a visitar nuestra casa con más frecuencia. Al principio venía solo de visita, según decía Paola. Pero pronto sus visitas se volvieron reuniones de trabajo que se extendían hasta altas horas de la noche. Don Ismael, ¿por qué no se va a descansar?, me decía César con esa sonrisa falsa cuando yo intentaba participar en las conversaciones. Los jóvenes tienen ideas frescas. Nosotros ya cumplimos nuestro tiempo. Daniela sentía como un perro obediente. Papá, César tiene razón. Usted trabajó toda la vida, ahora déjenos manejar los negocios a nosotros. Poco a poco, me fueron excluyendo de las decisiones importantes. Primero fueron las reuniones nocturnas donde supuestamente planeaban la siguiente temporada. Luego dejaron de consultarme sobre qué sembrar, cuándo sembrar, dónde sembrar. Ya decidimos que este año vamos a probar con tomates cherry, me anunció Daniel un día durante el desayuno, como quien anuncia el clima. César dice que tienen mejor precio en el mercado de exportación. ¿Tomates cherry? Daniel, esa tierra no es buena para tomates cherry. Es muy húmeda. Se van a enfermar las plantas. Papá, con todo respeto, usted piensa con métodos del siglo pasado. Ahora hay fertilizantes modernos, pesticidas efectivos. César conoce productores que están ganando hasta $20 por kilogramo con tomates cherry orgánicos. Orgánicos. Otra de esas palabras mágicas que César había implantado en la cabeza de mi hijo. Como si nosotros no hubiéramos estado cultivando sin químicos toda la vida, mucho antes de que existiera esa etiqueta fancy para vender más caro. Pero lo que más me dolió fue ver cómo Daniel comenzó a hablarme diferente. Ya no era papá, era don Ismael cuando había extraños presentes. Ya no me buscaba para pedirme consejo, sino que me informaba decisiones ya tomadas. Don Ismael, decidimos contratar a 2 peones para la siguiente temporada, me dijo un día mientras revisaba unos papeles que había traído César. Jornaleros jóvenes que trabajen más rápido. ¿Jornaleros? Daniel, nosotros siempre hemos trabajado en familia. ¿Para qué necesitamos extraños? Porque usted ya no puede con el trabajo pesado, y yo necesito concentrarme en la parte administrativa del negocio. La parte administrativa. Como si 40 años de experiencia valieran menos que los cursos de fin de semana que había tomado en la ciudad. Paola, por su parte, había comenzado su propia campaña de desprestigio. Sus comentarios eran como picaduras de abeja, pequeños, pero venenosos. «Ay, don Ismael, qué terco es usted con eso de no usar tractores», me decía mientras preparaba el almuerzo. «Mi papá dice que con un tractor pequeño, Daniel podría trabajar 5 veces más rápido».
Paola, esta tierra tiene surcos irregulares. Un tractor grande no entra, y uno pequeño no vale la pena para el tamaño que tenemos. Pero don Ismael, hay que modernizarse. Luke, los vecinos de mi papá ya tienen tractores, sistemas de riego automático, invernaderos con temperatura controlada. Están ganando fortunas. Fortunas. Siempre hablaba de dinero, como si fuera la única medida del éxito en la vida. La gota que derramó el vaso llegó un día de abril, cuando encontré a César en mi propia cocina, revisando papeles extendidos sobre la mesa donde yo desayunaba todas las mañanas desde hacía 40 años. Ismael, qué bueno que llegó, me dijo sin levantar la vista de los documentos. Estábamos revisando las opciones de financiamiento para la expansión. ¿Qué expansión? Daniel carraspeó incómodo. Papá, César nos está ayudando a conseguir un préstamo para comprar el terreno de al lado. La señora María quiere vender. El terreno de la señora María. 5 hectáreas que colindaban con nuestro lado este, buena tierra, pero que requería una inversión importante para ser productiva. ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero para pagar ese préstamo? De las ganancias de la nueva estrategia de cultivos, respondió César antes de que Daniel pudiera hablar. Con diversificación de productos y acceso a mercados premium, el retorno de inversión está garantizado. Garantizado. Esa palabra me dio escalofríos. En 40 años de trabajar la tierra, había aprendido que nada está garantizado. El clima, las plagas, los precios del mercado, todo puede cambiar de un día para otro. César, con todo respeto, pero estos son asuntos de familia. Daniel y yo tenemos que discutirlo a solas. La tensión en la cocina se podía cortar con cuchillo. César me miró con esos ojos fríos que usaba cuando alguien se interponía en sus negocios. Ismael, yo entiendo su posición, me dijo con voz pausada, pero Daniel ya es un hombre adulto. Y Paola es mi hija. Esto también es asunto de mi familia. Daniel es mi hijo. Esta tierra es de los González. Claro, claro, murmuró César recogiendo sus papeles. Solo estoy aquí para ayudar. Pero esa noche escuché voces en el patio. Me asomé por la ventana y vi a Daniel, Paola y César hablando junto al camión. Tu papá se está volviendo un obstáculo, decía César. En los negocios modernos no se puede trabajar con mentalidad de siglo pasado. Él va a entender, respondió Daniel. Solo necesita tiempo para adaptarse. Daniel, mi amor, intervino Paola, a veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de la familia. Mi papá solo quiere ayudarnos a prosperar. Lo sé, pero él sigue siendo mi padre. Por supuesto, dijo César, y siempre va a ser respetado. Pero hay que pensar en el futuro, en los hijos que van a tener ustedes, en el legado que van a dejar. Esas palabras me atravesaron como puñales. El legado que iban a dejar. Como si el legado que yo había recibido y cuidado durante toda mi vida no valiera nada. Desde esa noche, todo cambió definitivamente. Las reuniones se hicieron más secretas, las decisiones más unilaterales, y mi opinión menos importante. Hasta que llegó ese día maldito cuando vi toda nuestra cosecha cargándose en el camión de César, cuando escuché a mi propio hijo decirme que podía comprar en el mercado. Pero ahora, con los documentos de mi padre en mis manos, sabía que esa humillación había sido la última. Porque había llegado el momento de que Daniel aprendiera lo que realmente significaba ser un González. Y lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar todo para siempre. Los días siguientes a la humillación de la cosecha fueron los más largos de mi vida. Daniel y Paola actuaban como si nada hubiera pasado, como si cargar toda nuestra producción en el camión de César fuera la cosa más normal del mundo. Pero yo podía sentir que algo más se estaba cocinando en las sombras. El primer indicio llegó una mañana cuando encontré a Daniel midiendo el terreno con una cinta métrica que no reconocí. Eran apenas las 7 de la mañana, pero él ya estaba ahí, tomando notas en una libreta nueva, haciendo cálculos que no entendía. ¿Qué estás haciendo, Daniel? Se sobresaltó como si lo hubiera descubierto robando. Nada, papá. Solo, revisando algunas medidas. ¿Para qué necesitas medir el terreno? Lo conocemos de memoria. César dice que para algunos trámites legales necesitamos medidas exactas. Se guardó rápidamente la libreta en el bolsillo. Cosas de papeleo, nada importante. Papeleo. Esa palabra me dio mala espina. En mi experiencia, cuando los hombres como César hablaban de papeleo, alguien siempre salía perjudicado. Esa misma tarde, vi un auto extraño estacionado frente a nuestra casa. Un sedán plateado,
nuevecito, con placas de la ciudad. Adentro estaba un hombre trajeado hablando por teléfono, tomando fotos de nuestra propiedad con una cámara profesional. Cuando se dio cuenta de que lo observaba, el hombre bajó la ventanilla. «¿Usted es el señor González?», me preguntó. «Sí, ¿en qué le puedo ayudar?». «Solo estoy haciendo una evaluación preliminar. Trabajo con inversiones inmobiliarias. Hermosa propiedad la que tienen aquí». Inversiones inmobiliarias. Esas palabras me helaron la sangre. Nadie aquí está vendiendo nada. El hombre sonrió de manera incómoda. Por supuesto, solo estoy haciendo un trabajo de campo. Con permiso. Se fue, pero yo me quedé parado ahí mucho tiempo, sintiendo como un presentimiento oscuro crecía en mi pecho como una tormenta. Esa noche confronté a Daniel directamente. ¿Por qué hay gente de bienes raíces mirando nuestra propiedad? Daniel casi se atraganta con el café. ¿Gente de bienes raíces? No sé de qué habla, papá. Un hombre en un auto plateado, tomando fotos, preguntando por inversiones inmobiliarias. Paola intervino desde la cocina con esa voz dulce que usaba cuando mentía. Ay, don Ismael, seguramente era algún turista. A veces vienen de la ciudad a ver el campo. Los turistas no manejan autos de $50,000 ni toman fotos profesionales de propiedades rurales. Daniel se levantó de la mesa abruptamente. Papá, usted está paranoico. Nadie está haciendo nada raro. Voy a revisar el ganado. Pero su nerviosismo lo delataba. Y Paola evitaba mirarme a los ojos. Al día siguiente decidí seguir a Daniel cuando salió a revisar el ganado. En lugar de ir hacia los corrales, tomó el sendero que llevaba al pueblo. Lo seguí a distancia, manteniéndome oculto entre los árboles que bordeaban el camino. Daniel se dirigió directamente a la oficina de César en el centro del pueblo. Su camioneta ya estaba estacionada afuera, junto a otros 2 vehículos que reconocí, el sedán plateado del día anterior y una pick-up que pertenecía al abogado más caro de la región. Me escondí detrás de un puesto de frutas desde donde podía ver la entrada de la oficina. Durante las siguientes 2 horas, vi entrar y salir a varias personas. Hombres trajeados con portafolios, una mujer con una tablet que tomaba más fotos, y finalmente, César acompañando a todos hasta sus autos con esa sonrisa satisfecha que ponía cuando cerraba un buen negocio. Cuando Daniel salió, se veía diferente. Más erguido, más seguro, pero también más distante. Como si hubiera cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Esa noche no pude contenerme más. Esperé a que Paola se fuera a dormir y confronté a Daniel en la sala. ¿Qué estás planeando, Daniel? ¿De qué habla, papá? Te vi en la oficina de César. Vi a los hombres de bienes raíces, al abogado caro, a toda esa gente que no viene aquí por casualidad. Daniel suspiró profundamente y se dejó caer en el sofá. Por un momento, vi al niño que había sido, inseguro y necesitado de aprobación. Pero cuando volvió a hablar, su voz tenía una dureza que no reconocía. Está bien, papá. Es hora de que sepa la verdad. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. César encontró un comprador para la propiedad. Una empresa agroindustrial que quiere expandirse en esta zona. Las palabras me golpearon como martillazos. ¿Vender la propiedad? ¿Estás loco? Esta tierra ha estado en nuestra familia por 3 generaciones. Papá, la oferta es de $800,000. $800,000. Es más dinero del que veríamos en toda una vida trabajando la tierra. Esta tierra no está en venta, Daniel. Nunca. Papá, sea realista. Nosotros somos pequeños productores en un mundo de grandes corporaciones. No podemos competir. Es mejor vender ahora que estamos en una buena posición, y con ese dinero podemos empezar algo nuevo. César dice que podemos invertir en un negocio en la ciudad, algo más estable. ¿César dice? ¿Desde cuándo César decide el futuro de los González? Desde que se convirtió en mi socio de negocios. Daniel se puso de pie, más alto y más amenazante de lo que lo había visto nunca. Papá, usted está viejo. Ya no puede trabajar como antes. Paola y yo tenemos que pensar en nuestro futuro, en los hijos que vamos a tener. Yo no estoy muerto, Daniel. Y esta tierra es mía tanto como tuya. Legalmente, papá, la herencia quedó a mi nombre cuando murió el abuelo. Usted puede quedarse viviendo aquí todo el tiempo que quiera, pero las decisiones de negocio las tomo yo. Esas palabras fueron como una bofetada. Daniel creía que tenía todo el poder,
que yo era solo un viejo que dependía de su caridad para tener un techo donde dormir. Daniel, esta tierra. Ya está decidido, papá. Mañana vienen los compradores a hacer la inspección final. Dentro de 2 semanas firmamos los papeles. César ya arregló todo con su abogado. Se dirigió hacia su cuarto, pero se detuvo en la puerta. Papá, con $800,000, usted puede comprarse una casita en el pueblo, algo cómodo para su edad. No tiene que preocuparse por nada más. Una casita en el pueblo. Como si fuera un estorbo del que había que deshacerse con elegancia. Esa noche no pegué un ojo. Me quedé sentado en la cocina, mirando por la ventana hacia los campos que había trabajado durante 40 años, sintiendo como mi mundo se desmoronaba pedazo por pedazo. Pero entonces recordé los documentos que había encontrado en el granero. La carta de mi padre. El testamento original de mi abuelo. Las palabras que había leído pero no había procesado completamente en medio de la conmoción. Caminé hasta el granero con una linterna y volví a revisar cada papel, cada documento, cada línea escrita con letra legal que ahora cobraba una importancia vital. Y ahí estaba. En el testamento original, en una cláusula que ninguno de nosotros había entendido completamente, la propiedad pasará a Daniel González únicamente cuando haya demostrado madurez y responsabilidad familiar, según el criterio de Ismael González. Hasta entonces, Ismael González mantiene todos los derechos legales sobre la propiedad. Mi abuelo había sido más sabio de lo que creía. Había visto algo en el futuro que nosotros no pudimos ver. Había protegido la tierra de nietos irresponsables e ingratos. Daniel no era el dueño legal de nada. Yo seguía siendo el propietario de estas tierras, y había una cláusula específica que me permitía revocar cualquier transferencia si consideraba que Daniel no había demostrado la madurez necesaria. Vender la tierra familiar por $800,000 para impresionar a un suegro ambicioso definitivamente no calificaba como madurez. Daniel creía que me había derrotado, que ya tenía todo arreglado con César y sus abogados caros. Pero estaba a punto de recibir la sorpresa más grande de su vida. Porque mañana, cuando vinieran los compradores a hacer su inspección final, iban a encontrarse con alguien que tenía algo que decir al respecto. Y esa persona no era el viejo inútil que creían que era. Era el verdadero dueño de la tierra. Era Ismael González. Y había llegado el momento de que todos recordaran lo que eso significaba. A las 8 de la mañana del día siguiente, los coches comenzaron a llegar. Primero el sedán plateado del tasador, luego una camioneta blanca con logos corporativos que no reconocí, después el auto de César y finalmente una SUV negra de donde bajaron 2 hombres trajeados que gritaban dinero desde la forma en que caminaban. Daniel salió de la casa vestido con ropa que no le había visto nunca, pantalones de vestir, camisa blanca planchada, zapatos relucientes. Paola lo acompañaba con un vestido nuevo y el cabello recién peinado, como si fuera su graduación en lugar de la venta de la tierra de su familia. César coordinaba todo con la autoridad de un director de orquesta. Señores, bienvenidos a la propiedad González. Como pueden ver, tenemos 120 hectáreas de tierra fértil, acceso directo a la carretera principal, y documentación completamente en orden. Yo observaba desde la ventana de la cocina, sintiendo como la rabia y la determinación luchaban en mi pecho. Los documentos que había encontrado estaban guardados en una carpeta sobre la mesa, junto al teléfono donde había marcado 3 números importantes, el del notario del pueblo, el del abogado de mi padre, y el de María, mi vecina más antigua, quien había sido testigo de muchas cosas que estos señores de la ciudad necesitaban saber. Don González debe estar descansando, escuché que decía César a los compradores. Es un hombre mayor, ya no se involucra mucho en las decisiones de negocio. Un hombre mayor que no se involucraba en las decisiones. Qué conveniente para ellos. Daniel guiaba el recorrido como si hubiera nacido para ser vendedor. Aquí tenemos los campos de maíz que han producido consistentemente durante décadas. La tierra es naturalmente fértil, sin necesidad de químicos agresivos. Excelente para nuestros planes de agricultura orgánica certificada, comentó uno de los hombres trajeados, tomando notas en una tablet. Con la demanda actual de productos orgánicos, estamos hablando de un retorno de inversión del 300% en los primeros 5 años. 300%. Números que sonaban a música celestial para Daniel y Paola, que intercambiaban miradas de complicidad cada vez que escuchaban hablar de dinero. ¿Y qué hay de permisos ambientales?, preguntó el otro comprador. Vamos a necesitar certificaciones para exportación. Todo está en proceso, respondió César con esa seguridad que dan los contactos y el dinero. Tengo relaciones en la alcaldía y en la Secretaría de Agricultura.
Los permisos van a estar listos en menos de un mes. Relaciones. Contactos. La nueva forma de hacer negocios en un mundo donde el dinero compraba hasta la honestidad. Caminaron por toda la propiedad durante 1 hora. Vi cómo señalaban los límites, cómo calculaban distancias, cómo hablaban de potencial de desarrollo y optimización de recursos. Para ellos, nuestra tierra no era más que números en una ecuación de ganancia. Creo que hemos visto suficiente, dijo finalmente el primer comprador. La propiedad cumple con nuestras expectativas. Podemos proceder con la documentación. Por supuesto, respondió César. Daniel tiene todos los papeles preparados. Podemos firmar el precontrato hoy mismo. Precontrato. La palabra me atravesó como una lanza. Habían llegado no solo a inspeccionar, sino a cerrar el negocio inmediatamente. Fue entonces cuando decidí que había llegado mi momento. Salí de la casa con paso firme, cargando la carpeta con los documentos. El grupo estaba reunido junto a la camioneta de César, donde habían extendido papeles sobre el capó como si fuera una mesa de oficina improvisada. Disculpen la interrupción, dije con la voz más calmada que pude encontrar. Creo que hay algo que necesitan saber antes de firmar cualquier documento. Daniel se puso pálido. Papá, ¿qué está haciendo? Ya hablamos de esto anoche. Sí, hablamos. Pero creo que no te expliqué bien algunas cosas importantes. César se interpuso entre los compradores y yo con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería controlar una situación. Ismael, estos señores tienen poco tiempo. No queremos hacerlos esperar con asuntos familiares. Oh, pero esto no es un asunto familiar, respondí abriendo la carpeta. Esto es un asunto legal. Y creo que estos señores empresarios van a querer conocer todos los hechos legales antes de comprometer su dinero. Uno de los compradores levantó la vista de los papeles. ¿Hay algún problema con la documentación? En efecto, hay un problema muy grande, dije sacando el testamento original de mi abuelo. Resulta que la persona que está tratando de venderles esta propiedad no es el dueño legal. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Daniel parecía haber dejado de respirar. Paola se agarró del brazo de su esposo como si necesitara apoyo físico. César, por primera vez desde que lo conocía, perdió su sonrisa de vendedor exitoso. ¿De qué está hablando?, preguntó el segundo comprador con voz tensa. Estoy hablando de que según el testamento original de mi abuelo, firmado y notarizado hace 45 años, yo soy el propietario legal de esta tierra. Extendí el documento hacia los compradores. Daniel solo heredaría la propiedad cuando demostrara madurez y responsabilidad familiar, según mi criterio. Hasta entonces, todos los derechos legales permanecen en mis manos. Los compradores tomaron el documento y lo revisaron con la seriedad de hombres que sabían reconocer problemas legales graves. El primero sacó su teléfono inmediatamente. Necesito verificar esto con nuestro departamento legal, murmuró mientras se alejaba para hacer la llamada. Daniel encontró finalmente su voz, pero sonaba estrangulada. Papá, eso no puede ser cierto. El abogado nos dijo que la herencia estaba clara. ¿Qué abogado, Daniel? ¿El que contrató César? ¿Revisaron el testamento original, o solo los papeles que les convenía ver? César se acercó a mí con la cara roja de furia. Ismael, esto es un sabotaje. Usted está inventando problemas donde no los hay. ¿Inventando? Saqué otro documento de la carpeta. Aquí está la escritura original de la propiedad, registrada a nombre de mi abuelo con una cláusula específica de transferencia condicionada. ¿Su abogado Caro les mencionó que necesitaban revisar los archivos notariales originales? La cara de César pasó del rojo al blanco cadavérico. El segundo comprador se acercó a revisar el nuevo documento, mientras el primero regresaba de su llamada telefónica con expresión grave. Señor González, me dijo el primer comprador, necesitamos suspender esta negociación hasta que se aclare el tema de la propiedad legal. Nuestros abogados no pueden proceder sin documentación clara e indisputable. Por supuesto, respondí con calma. Es lo más sensato. Daniel explotó. Papá, usted está arruinando el futuro de su propia familia. Son $800,000. Daniel, yo no estoy arruinando nada. Tú estás aprendiendo lo que significa tomar decisiones sin consultar al verdadero dueño de la propiedad. Paola comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza sino de rabia. Esto no es justo. Nosotros teníamos planes. César ya había arreglado todo.
César había arreglado todo basándose en información falsa, le respondí. Tal vez la próxima vez deberían incluir al propietario real en sus planes. Los compradores recogieron sus papeles rápidamente. Señores, cuando resuelvan sus asuntos familiares y tengan documentación legal clara, pueden contactarnos nuevamente. Pero hasta entonces, no podemos proceder. Se fueron sin más ceremonias, dejando atrás un silencio tenso que vibraba con la energía de la traición expuesta y los planes destruidos. César fue el primero en reaccionar. Esto no va a quedar así, Ismael. Vamos a pelear esto en los tribunales. Vamos a demostrar que usted está manipulando documentos viejos para sabotear a su propio hijo. Peleen todo lo que quieran, respondí guardando los papeles en la carpeta. Pero háganlo sabiendo que van a perder. Y que van a perder caro. Daniel me miró con unos ojos que ya no reconocía, llenos de odio y resentimiento. Papá, usted acaba de destruir la oportunidad más grande de nuestras vidas. No, Daniel. Acabo de salvarte de cometer el error más grande de tu vida. Pero aparentemente eres demasiado ciego para verlo. Cuando se fueron todos, me quedé solo en el patio, sintiendo una mezcla extraña de victoria y tristeza. Había ganado la primera batalla, pero sabía que la guerra apenas estaba comenzando. Porque hombres como César no se rendían fácilmente. Y Daniel, mi propio hijo, ahora me veía como un enemigo. Pero por primera vez en meses, volví a sentirme como el dueño de mi propia tierra. La tormenta no tardó en llegar. 3 días después de la reunión frustrada, Daniel y César aparecieron en mi casa acompañados de un abogado que cargaba un portafolios que parecía costar más que mi camioneta. Era un hombre delgado, de unos 50 años, con la mirada fría de alguien acostumbrado a destruir vidas con documentos legales. Don Ismael, me dijo César con una sonrisa que no ocultaba su veneno, le presento al licenciado Damián Herrera, especialista en derecho de sucesiones. Hemos venido a aclarar este malentendido sobre la propiedad. El abogado extendió su mano, pero yo no se la estreché. No hay ningún malentendido, le dije. Los documentos son claros. Precisamente de eso venimos a hablar, respondió el licenciado Herrera con voz pausada, como si estuviera explicándole algo simple a un niño. Verá, los documentos que usted presentó el otro día tienen algunas irregularidades legales que necesitan ser discutidas. ¿Irregularidades? Son documentos notariales originales, firmados por mi abuelo. Sí, pero la interpretación de las cláusulas testamentarias ha evolucionado en los últimos 40 años. Lo que su abuelo escribió podría no tener la validez legal que usted cree. Daniel se sentó en el sofá de la sala como si fuera su propio hogar, con una seguridad que me hirvió la sangre. Papá, el licenciado revisó todo. Dice que la herencia se transfirió automáticamente a mi nombre cuando el abuelo murió, independientemente de cualquier condición que él hubiera puesto. ¿Automáticamente? ¿Desde cuándo las herencias funcionan automáticamente? El abogado abrió su portafolios y sacó una carpeta llena de documentos. Don Ismael, permítame explicarle. En el derecho moderno, las condiciones subjetivas en un testamento como demostrar madurez según el criterio de otra persona, son consideradas demasiado vagas para ser ejecutables. Los tribunales las declaran nulas y proceden con la transferencia directa al heredero principal. Vagas. Nulas. Palabras técnicas para justificar un robo legal. César se instaló en mi cocina como si fuera su oficina personal. Ismael, nosotros no queremos llegar a los tribunales. Es caro para todos, y usted va a perder de todas maneras. ¿Por qué no mejor negociamos como gente civilizada? ¿Negociar qué? Esta es mi tierra. Mire, intervino Daniel sacando unos papeles nuevos, hemos preparado una propuesta que creo que le va a gustar. De los $800,000 de la venta, usted se queda con 200,000. Es suficiente para comprarse una casa bonita en el pueblo y vivir cómodamente el resto de su vida. $200,000. Como un hueso que le lanzan a un perro hambriento para que deje de ladrar. Daniel, esta tierra vale mucho más que $800,000. Y no está en venta. Paola apareció desde la cocina con una bandeja de café, actuando como la perfecta anfitriona en lo que creía que ya era su hogar. Don Ismael, sea realista. Con su edad, ¿qué va a hacer con toda esta tierra? No puede trabajarla solo. He trabajado esta tierra durante 40 años. Puedo seguir haciéndolo. El licenciado Herrera se inclinó hacia adelante con expresión condescendiente. Don Ismael, entiendo su apego emocional a la propiedad. Pero desde un punto de vista legal y práctico,
la oferta de su hijo es muy generosa, especialmente considerando que él tiene todos los derechos legales de su lado. ¿Todos los derechos? ¿Han revisado ustedes el registro de propiedad original? ¿Han verificado las escrituras en el archivo notarial del Estado? El abogado vaciló por un momento. Hemos revisado la documentación disponible. La documentación disponible no es la documentación completa, lo interrumpí. Y ustedes lo saben. César se puso de pie abruptamente. Basta de juegos, Ismael. O acepta la oferta o nos vemos en los tribunales. Perfecto. Nos vemos en los tribunales. La amenaza cayó como una bomba. Daniel se puso pálido, Paola dejó caer una taza que se hizo pedazos en el piso, y el abogado carraspeó incómodo. Don Ismael, dijo el licenciado Herrera, un juicio puede durar años. Va a ser muy costoso, muy desgastante, y francamente, muy difícil de ganar para usted. Tal vez. Pero yo tengo algo que ustedes no tienen, la verdad. Esa tarde, después de que se fueran con amenazas y promesas de demandas, llamé al licenciado Mateo Ruiz, el abogado que había manejado los asuntos legales de mi padre durante décadas. Un hombre honesto, de los pocos que quedaban en el pueblo. Ismael, qué gusto escucharte, me dijo cuando lo contacté. ¿En qué te puedo ayudar? Don Mateo, necesito que revise unos documentos. Y necesito que me diga la verdad sobre la herencia de mi abuelo. Ven mañana temprano al despacho. Revisemos todo con calma. A la mañana siguiente, el licenciado Ruiz revisó cada documento con la meticulosidad de un cirujano. Sus 60 años de experiencia se notaban en la forma en que leía cada línea, cada cláusula, cada firma. Ismael, estos documentos son perfectamente válidos, me dijo finalmente. Tu abuelo fue muy inteligente al estructurar la herencia de esta manera. Previó exactamente lo que está pasando ahora. ¿Entonces tengo razón? Soy yo el propietario legal. No solo eres el propietario legal, sino que tienes algo más poderoso. Tienes una cláusula de protección familiar que permite anular cualquier venta o transferencia que consideres contraria a los intereses de la familia González. Me explicó que mi abuelo, habiendo visto demasiadas familias destruidas por la ambición y las malas decisiones de herederos irresponsables, había creado un mecanismo legal casi infalible para proteger la tierra familiar. ¿Y qué hay de lo que dice el abogado de César? Que las condiciones son demasiado vagas. El licenciado Ruiz se rió. Damián Herrera es un buen abogado para casos comerciales, pero en derecho de sucesiones está fuera de su liga. Las cláusulas de tu abuelo fueron redactadas con precisión legal por uno de los mejores notarios de la época. Son totalmente ejecutables. Entonces, ¿qué necesito hacer? Primero, vamos a registrar formalmente tu reclamación de propiedad. Segundo, vamos a notificar oficialmente a Daniel que cualquier intento de venta sin tu consentimiento será considerado fraude. Y tercero, vamos a prepararnos para el juicio que seguramente van a intentar. Esa misma tarde, el licenciado Ruiz me acompañó al registro de la propiedad, donde presentamos toda la documentación. La funcionaria que nos atendió, una mujer mayor que conocía a mi familia desde hace años, revisó los papeles con creciente asombro. Don Ismael, estos documentos cambian completamente el estatus legal de la propiedad. Voy a tener que poner una anotación preventiva para proteger sus derechos mientras se resuelve cualquier disputa. ¿Qué significa eso? Significa que nadie puede vender, hipotecar o transferir la propiedad sin su autorización escrita. Daniel ya no puede disponer de la tierra como creía. Cuando salimos del registro, me sentía como si hubiera recuperado no solo mis derechos legales, sino mi dignidad como hombre y como padre. Pero sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Esa noche, Daniel llegó a casa como un huracán. Papá, ¿qué hizo en el registro de propiedad? César dice que bloqueó la venta. No bloqueé nada, Daniel. Solo reclamé lo que legalmente me pertenece. Usted está loco. Ese dinero era nuestro futuro. ¿Nuestro? ¿O el futuro de César y sus negocios? Paola apareció detrás de Daniel con los ojos rojos de llorar. Don Ismael, usted está destruyendo a su propia familia por puro egoísmo. No, Paola. Estoy salvando a mi familia de cometer un error que lamentarían toda la vida. Daniel se acercó a mí con una expresión que nunca había visto en su rostro, puro odio. Papá, desde hoy usted ya no es bienvenido en esta casa. Puede quedarse hasta que encuentre otro lugar donde vivir, pero ya no somos familia. Sus palabras me atravesaron como puñales, pero mantuve la voz firme.
Daniel, esta sigue siendo mi casa porque sigue siendo mi tierra. Si alguien tiene que irse, no soy yo. El silencio que siguió fue mortal. Daniel y Paola se miraron como si no pudieran creer lo que habían escuchado. Además, continué, mañana van a recibir una notificación oficial. Cualquier intento de vender o transferir esta propiedad sin mi consentimiento será considerado fraude y será perseguido por la ley. Esa noche no durmieron en la casa. Se fueron al pueblo, supuestamente donde los padres de Paola. Pero yo sabía que se habían ido a planear su siguiente movimiento con César. Y yo estaba listo para lo que viniera. Porque por primera vez en meses, volvía a ser Ismael González, dueño de su tierra y dueño de su destino. Los días que siguieron fueron los más duros de mi vida. Daniel y Paola no regresaron a la casa, pero su ausencia se sentía más pesada que su presencia hostil. La casa se había vuelto un eco de voces que ya no estaban, de risas que se habían convertido en resentimiento, de sueños familiares que se habían transformado en pesadillas legales. Pero la tranquilidad no duró mucho. Al cuarto día, desperté con el sonido de motores rugiendo en mi patio. Eran las 6 de la mañana cuando vi por la ventana algo que me heló la sangre, 2 camiones grandes estacionados frente a mi casa, y una cuadrilla de hombres descargando herramientas y equipo. Salí en pijama, descalzo, corriendo hacia el primer camión. ¡Alto ahí! ¿Qué están haciendo en mi propiedad? El capataz, un hombre corpulento con casco amarillo, me mostró una orden de trabajo. Venimos a hacer una inspección de suelos para estudios geológicos. Tenemos autorización del propietario. ¿Qué propietario? Yo soy el propietario de esta tierra. El hombre me miró con confusión, luego revisó sus papeles. Aquí dice Daniel González. Usted no es Daniel González. Soy Ismael González, el padre de Daniel. Y él no tiene autoridad para autorizar nada en mi propiedad. En ese momento llegó César en su camioneta, bajándose con esa sonrisa arrogante que ya conocía demasiado bien. Ismael, buenos días. Los muchachos van a hacer unos estudios técnicos rutinarios. No se preocupe, no van a dañar nada. Saquen a esa gente de mi tierra ahora mismo. Cálmese, Ismael. Daniel tiene todo el derecho legal de autorizar estos estudios. Son necesarios para futuros desarrollos de la propiedad. Daniel no tiene ningún derecho. Esta propiedad está bajo protección legal hasta que se resuelva el tema de la herencia. César sacó su teléfono y marcó un número. Daniel, tu papá está haciendo escándalo aquí. Sí, creo que vas a tener que venir. Mientras esperábamos, los trabajadores seguían descargando equipos como si nada pasara. Taladros, instrumentos de medición, computadoras portátiles. Era evidente que tenían planeado hacer mucho más que una inspección rutinaria. Daniel llegó en 20 minutos, acompañado de Paola y del licenciado Herrera. Mi propio hijo bajó del auto como si fuera un extraño llegando a territorio enemigo. Papá, ¿qué problema tiene ahora? ¿Qué problema tengo? ¿Qué autorizaste trabajos en mi propiedad sin mi consentimiento? El licenciado Herrera se acercó con un nuevo fajo de documentos. Don Ismael, mientras se resuelve la disputa legal, Daniel mantiene sus derechos como administrador de la propiedad. Puede autorizar estudios técnicos que no alteren permanentemente el terreno. ¿Administrador? ¿Desde cuándo Daniel es administrador de algo? Desde que presentamos la documentación correspondiente ante el juez, respondió el abogado con satisfacción. Daniel es el heredero reconocido, y mientras dure el proceso legal, él puede tomar decisiones administrativas necesarias. César se acercó al capataz de los trabajadores. Muchachos, pueden continuar. Tenemos todas las autorizaciones en orden. No tienen nada en orden, grité, pero ya las máquinas habían comenzado a funcionar. El ruido de los taladros perforando mi tierra sonaba como gritos de dolor. Paola se acercó a mí con esa expresión falsamente compasiva que había perfeccionado. Don Ismael, ¿por qué no entra a la casa? Este ruido va a durar todo el día. Nosotros nos encargamos de supervisar. Esta es mi casa y mi tierra. No me voy a esconder mientras la destruyen. Nadie está destruyendo nada, intervino Daniel. Solo están haciendo estudios para mejorar la productividad del suelo. ¿Estudios geológicos para mejorar la productividad? Daniel, yo no nací ayer. Estos estudios son para construcción, no para agricultura. El silencio que siguió fue revelador. César y el abogado intercambiaron miradas rápidas, Daniel evitó mis ojos, y Paola de repente encontró algo muy interesante que mirar en su teléfono.
¿Construcción de qué, Daniel? Papá, usted está paranoico. Nadie va a construir nada. Pero su voz no tenía convicción. Y yo conocía a mi hijo lo suficiente para saber cuándo mentía. Esa tarde, después de soportar 8 horas de ruido ensordecedor, llamé al licenciado Ruiz para contarle lo que había pasado. Ismael, eso es una violación directa de la orden de protección. Vamos a presentar una denuncia inmediatamente. ¿Puede detener los trabajos? Puedo intentarlo, pero necesito que documentes todo. Toma fotos, graba videos, consigue los nombres de la empresa que está haciendo los estudios. Seguí su consejo. Durante los siguientes 3 días, documenté cada movimiento de los trabajadores. Los vi perforar agujeros en mis mejores tierras de cultivo, tomar muestras de suelo, hacer mediciones que no tenían nada que ver con agricultura. Pero el golpe más duro vino cuando María, mi vecina de toda la vida, llegó a visitarme el 4.º día con una expresión de preocupación que me asustó. Ismael, necesito contarte algo que escuché en el pueblo. ¿Qué cosa, María? César anda diciendo que van a construir un complejo turístico en tu propiedad. Hoteles, restaurantes, piscinas. Dice que ya tiene inversionistas extranjeros interesados. Las palabras me golpearon como martillazos. Un complejo turístico. Por eso los estudios geológicos. Por eso la prisa por vender. Por eso los $800,000 que habían parecido tan generosos. ¿Estás segura, María? Mi compadre trabaja en la alcaldía. Dice que César ya presentó los planos preliminares para aprobación. Va a ser un proyecto de $10 millones. $10 millones. Y ellos me querían dar 800,000 por una propiedad que valía mucho más que eso. No era una venta, era un robo a plena luz del día. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa vacía, sintiendo el peso de la traición de mi propio hijo. No solo me había mentido sobre la venta, me había engañado sobre el valor real de lo que estaba vendiendo. A las 3 de la mañana, tomé una decisión. Fui al granero y saqué la caja metálica donde guardaba los documentos más importantes. En el fondo, envuelto en papel encerado, estaba algo que había guardado desde la muerte de mi padre, una grabadora de casetes vieja que él había usado para grabar sus últimas voluntades. La encendí con manos temblorosas, y la voz de mi padre llenó el silencio de la noche. Ismael, si estás escuchando esto, es porque algo malo está pasando con la herencia. Hay cosas que no te dije en vida porque esperaba que no fueran necesarias. Pero si Daniel resulta ser el hombre que temo que pueda llegar a ser, necesitas saber toda la verdad. Mi padre había previsto esto. De alguna manera, había visto el futuro que ahora estaba viviendo. En el banco del pueblo, en una caja de seguridad que está a tu nombre, hay documentos adicionales. Pruebas de las verdaderas intenciones de tu abuelo, testimonios de testigos que aún viven, y algo más importante, evidencia de que la tierra tiene un valor que ni tú ni Daniel conocen. ¿Valor que yo no conocía? ¿Qué más podía haber? Tu abuelo descubrió algo en la tierra antes de morir, pero decidió guardarlo en secreto hasta que la familia estuviera lista para manejarlo responsablemente. En la caja de seguridad están los estudios que mandó hacer. Estudios que demuestran que nuestra tierra tiene recursos minerales que la hacen valer mucho más de lo que cualquiera imagina. Recursos minerales. Todo comenzaba a tener sentido. Los estudios geológicos de César no eran para construcción turística. Eran para confirmar lo que mi abuelo ya sabía. Ismael, protege esa tierra no solo porque es nuestra herencia familiar, sino porque es el futuro de las próximas generaciones de González. No dejes que la ambición de otros destruya lo que tanto costó construir. La grabación terminó, y me quedé en el silencio del granero, sintiendo como todo el rompecabezas se armaba en mi mente. César no era solo un suegro ambicioso. Era un hombre que había descubierto el verdadero valor de mi tierra y estaba usando a mi propio hijo para robármela por una fracción de lo que valía. Pero ahora yo también conocía la verdad. Y mañana mismo iba a empezar a usarla. Porque si ellos querían jugar sucio, acababan de encontrar al jugador equivocado. Ismael González no se había pasado 65 años trabajando la tierra para que un grupo de ladrones se la quitara con papeles legales y mentiras. Era hora de que aprendieran lo que significaba enfrentarse a un hombre que ya no tenía nada que perder, pero que tenía toda la verdad de su lado. A las 6 de la mañana del día siguiente, me dirigí al banco del pueblo con la llave de la caja de seguridad que había encontrado entre los papeles de mi padre. El gerente, don Luis, un hombre que conocía a nuestra familia desde hace décadas, me acompañó personalmente a la bóveda. Don Ismael, esta caja no se ha abierto en más de 15 años,
me dijo mientras giraba su llave en conjunto con la mía. Su padre la visitaba regularmente hasta que se enfermó. Cuando la caja se abrió, mis manos temblaron al ver lo que contenía. Había documentos técnicos, estudios geológicos profesionales, mapas detallados de mi propiedad, y algo que me dejó sin aliento, certificados de análisis de suelo que mostraban depósitos significativos de minerales valiosos en mis tierras. Dios mío, murmuré mientras leía los números. Los estudios indicaban reservas de cobre, zinc y otros minerales por un valor estimado de más de $20 millones. Pero había algo más. Una carta sellada con mi nombre, escrita de puño y letra de mi abuelo. Ismael, si estás leyendo esto, significa que alguien está tratando de quitarnos la tierra por medios deshonestos. Descubrí estas riquezas hace años, pero decidí guardar el secreto hasta que estuviera seguro de que la familia estaba preparada para manejar tanta responsabilidad. César Mendoza ha estado investigando nuestras propiedades durante años. Él sabe lo que hay aquí. Ten cuidado. Protege lo nuestro. César Mendoza. Mi abuelo conocía a César desde hace años. Todo había sido planeado desde mucho antes de que Daniel se casara con Paola. Tomé todos los documentos y me dirigí directamente al despacho del licenciado Ruiz. Cuando le mostré lo que había encontrado, su expresión cambió de sorpresa a indignación. Ismael, esto es increíble. No solo tienes derechos legales sobre la tierra, sino que César y su abogado están intentando cometer fraude a gran escala. Están tratando de comprarte una propiedad de 20 millones por 800,000. ¿Qué podemos hacer? Primero, vamos a presentar una denuncia penal por fraude e intento de estafa. Segundo, vamos a solicitar una orden judicial para detener inmediatamente todos los trabajos en tu propiedad. Y tercero, vamos a contraatacar con una demanda por daños y perjuicios. Esa tarde, cuando los trabajadores llegaron para continuar con sus estudios geológicos, los estaba esperando el sheriff del condado con una orden judicial de cese inmediato de actividades. Señores, por orden del juzgado, deben detener inmediatamente todos los trabajos y retirar sus equipos de esta propiedad, anunció el sheriff mientras les entregaba los documentos oficiales. El capataz llamó inmediatamente a César, quien llegó 30 minutos después como un huracán, acompañado de Daniel, Paola y el licenciado Herrera. Esto es un abuso de autoridad, gritó César antes de bajarse completamente de su camioneta. Tenemos todos los permisos legales. Sus permisos acaban de ser anulados por orden judicial, le respondió el sheriff con calma. Y tengo instrucciones de arrestar a cualquiera que se resista a cumplir la orden. Daniel se acercó a mí con la cara roja de furia. Papá, usted está loco. Está destruyendo todo por puro capricho. No, Daniel. Estoy salvando nuestra herencia de un grupo de estafadores, incluyéndote a ti. Saqué los documentos geológicos y se los mostré. ¿Sabías que esta tierra vale más de 20 millones de dólares por sus reservas minerales? ¿Sabías que César ha estado planeando robársela a nuestra familia desde hace años? El silencio que siguió fue devastador. Daniel tomó los documentos con manos temblorosas, leyendo números que claramente no esperaba ver. Paola se acercó a mirar por encima del hombro de su esposo, y vi cómo su cara palidecía mientras comprendía la magnitud de lo que habían estado a punto de regalar. César intentó quitarle los papeles a Daniel. Esos documentos son falsos. Ismael los está inventando para sabotear el negocio. ¿Falsos? Saqué los sellos oficiales, las firmas notariales, los certificados de laboratorios reconocidos. ¿Esto también es falso, César? Los estudios geológicos certificados por el Instituto Nacional de Minería también son falsos. El licenciado Herrera revisó los documentos con creciente preocupación. Era evidente que él tampoco conocía la verdadera naturaleza de lo que estaban intentando comprar. César, le dijo a su cliente en voz baja, estos documentos parecen auténticos. Si hay reservas minerales de esta magnitud, estamos hablando de algo completamente diferente. Son falsificaciones, insistió César, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Daniel me miró con una expresión que no había visto desde que era niño, confusión, miedo, y algo que podría haber sido respeto. Papá, ¿por qué nunca nos dijo nada de esto? Porque tu abuelo y tu bisabuelo decidieron esperar hasta que la familia estuviera madura para manejar esta responsabilidad. Aparentemente, esperaron bien. Paola comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de rabia sino de comprensión. Dios mío, Daniel, ¿qué hemos hecho? Íbamos a regalar una fortuna. César se dio cuenta de que había perdido.
Su plan cuidadosamente elaborado se había desmoronado en cuestión de minutos. Pero los hombres como él no se rinden fácilmente. Esto no termina aquí, Ismael, me dijo mientras se dirigía a su camioneta. Vamos a pelear esto en todos los tribunales necesarios. Adelante, le respondí. Pero ahora va a ser una pelea justa, con todas las cartas sobre la mesa. Cuando se fueron, Daniel se quedó parado en el patio, sosteniendo aún los documentos geológicos. Paola estaba a su lado, secándose las lágrimas. Papá, me dijo finalmente, creo que cometí el error más grande de mi vida. Sí, lo cometiste, pero todavía tienes tiempo de arreglarlo. ¿Cómo? ¿Cómo arreglo haber traicionado a mi propio padre por dinero? Me acerqué a él y puse mi mano en su hombro, como había hecho cuando era niño y se lastimaba jugando en los campos. Empezando por recordar quién eres realmente. Eres Daniel González, hijo de Ismael González, nieto de Mateo González. Eres parte de una familia que ha protegido esta tierra durante 3 generaciones. Y ahora tienes la oportunidad de protegerla para las próximas 3. Daniel dejó caer los documentos y me abrazó como no lo había hecho en años. Papá, perdóneme. Perdóneme por todo. Ya estás perdonado, hijo, pero ahora tenemos trabajo que hacer. ¿Qué clase de trabajo? Tenemos que decidir qué hacer con toda esta riqueza, cómo manejarla responsablemente, cómo asegurar que beneficie a nuestra familia sin destruir lo que somos. Paola se acercó tímidamente. Don Ismael, yo también necesito disculparme. Dejé que mi papá nos manipulara a todos. Paola, tú también eres familia ahora. Pero tienes que decidir si tu lealtad está con nosotros o con César. Mi lealtad está con Daniel y con usted. Mi papá puede resolver sus propios problemas. Esa noche cenamos juntos por primera vez en meses. En la mesa de la cocina donde 3 generaciones de González habían compartido comidas, planes y sueños, comenzamos a planear nuestro verdadero futuro. Un futuro que ya no incluía a César ni a sus mentiras. Un futuro donde la familia González finalmente conocía el verdadero valor de lo que habían heredado. Y un futuro donde yo, Ismael González, había demostrado que un hombre honesto con la verdad de su lado puede vencer a cualquier estafador, sin importar qué tan poderoso se crea. Pero la historia aún no había terminado. Porque ahora teníamos que decidir qué hacer con $20 millones en recursos minerales. Y esa decisión iba a definir quiénes éramos realmente como familia. 6 meses después de aquella tarde cuando mi mundo casi se desmorona, estoy sentado en el mismo porche donde mi padre me enseñó a leer las señales del clima, pero ahora todo es diferente. La tierra sigue siendo la misma, pero nosotros hemos cambiado para siempre. La primera decisión que tomamos como familia fue la más difícil, explotar los recursos minerales o conservar la tierra como siempre había sido. Durante semanas, Daniel, Paola y yo discutimos cada opción, cada implicación, cada consecuencia. Papá, me dijo Daniel una noche mientras revisábamos los estudios geológicos por 100ª vez, podríamos ser millonarios de la noche a la mañana. Podríamos asegurar el futuro de nuestros hijos y nietos para siempre. Sí, podríamos, le respondí. Pero también podríamos destruir para siempre lo que 3 generaciones construyeron con amor. Al final, tomamos una decisión que creo habría hecho orgulloso a mi abuelo, desarrollar los recursos minerales de manera responsable y sostenible, preservando el 60% de la tierra para la agricultura tradicional. Contratamos a una empresa minera ética, con certificaciones ambientales internacionales, que se comprometió a extraer los minerales sin dañar la superficie cultivable. Los contratos que firmamos nos garantizan regalías por 15 años que nos convertirán en una de las familias más acomodadas de la región. Pero el dinero no fue lo más importante que ganamos en esta batalla. Lo más importante fue recuperar a mi hijo. Daniel cambió completamente después de descubrir la verdad sobre César. Se disculpó no solo conmigo, sino con la memoria de su abuelo y bisabuelo. Comenzó a pasar tiempo en los campos, aprendiendo métodos de cultivo que había despreciado, escuchando historias familiares que antes lo aburrían. Papá, me dijo hace un mes mientras sembrábamos juntos la nueva temporada de maíz, ahora entiendo por qué el abuelo escribió esas cláusulas en su testamento. No era porque desconfiara de mí, sino porque sabía que algún día iba a necesitar recordar quién soy realmente. Paola también cambió. Cortó toda comunicación con César después de descubrir que él había estado manipulando a su familia desde años antes de que conociera a Daniel. Se divorció emocionalmente de la ambición desmedida y abrazó la vida simple pero digna que ofrecía nuestra tierra. Don Ismael,
me dijo hace una semana mientras preparaba la cena con vegetales de nuestro huerto, quiero que nuestros hijos crezcan conociendo el valor del trabajo honesto, no solo el valor del dinero. Nuestros hijos. Paola está embarazada de su primer bebé, mi primer nieto, que llevará el apellido González y crecerá conociendo las historias de sus antepasados. En cuanto a César, su destino fue exactamente el que merecía. La investigación judicial reveló que había estado involucrado en múltiples esquemas de fraude inmobiliario, usando información privilegiada para estafar a familias rurales con propiedades valiosas. Está enfrentando cargos criminales que probablemente lo mantendrán en prisión durante varios años. Su imperio de negocios se desmoronó cuando salieron a la luz sus métodos deshonestos. Los compradores extranjeros que había conseguido para nuestro supuesto complejo turístico retiraron su apoyo cuando descubrieron que todo estaba basado en información robada y contratos fraudulentos. El licenciado Herrera perdió su licencia para ejercer el derecho después de que se demostró su complicidad en los esquemas de César. Resulta que varios de sus casos anteriores también involucraban prácticas poco éticas. Pero la justicia más dulce fue ver cómo Daniel aprendió a valorar lo que realmente importa. Hace 3 meses, recibimos una oferta de una corporación minera internacional que quería comprar toda nuestra propiedad por $50 millones. 50 millones. Una cantidad que habría resuelto todos nuestros problemas económicos para el resto de nuestras vidas. Daniel y Paola vinieron a consultarme sobre la oferta, esperando que yo tomara la decisión final. ¿Qué opinas, papá?, me preguntó Daniel. ¿Qué opinas tú, hijo? Daniel miró hacia los campos donde habíamos trabajado juntos durante los últimos meses, donde había redescubierto la satisfacción del trabajo honesto, donde había comenzado a planear el futuro de su hijo. Creo que hay cosas que no tienen precio, me respondió. Creo que nuestro hijo debe crecer en la misma tierra donde crecimos nosotros. Creo que el dinero no vale la pena si perdemos nuestra alma en el proceso. Rechazamos la oferta de $50 millones. En su lugar, continuamos con nuestro plan original, explotación responsable de recursos minerales que nos da ingresos más que suficientes, y conservación de la tierra agrícola para las futuras generaciones. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi mente, veo a Daniel trabajando en los campos con la misma pasión que yo tuve a su edad. Veo a Paola cuidando el huerto con la dedicación de alguien que finalmente entiende el valor de la vida simple. Veo un futuro donde el apellido González seguirá conectado a esta tierra durante muchas generaciones más. María, mi vecina de toda la vida, vino a visitarme ayer. Ismael, me dijo, todo el pueblo está hablando de cómo derrotaste a César y salvaste tu tierra. Eres un ejemplo para todos los hombres de nuestra edad que creían que ya no servían para nada. Sus palabras me llegaron profundo, porque me recordaron algo importante. Esta historia no es solo sobre la tierra o el dinero. Es sobre la dignidad de un hombre que se negó a ser invisible en su propia vida. Es sobre la importancia de conocer tu valor y defender lo que es tuyo, sin importar quién trate de convencerte de lo contrario. Es sobre la familia de verdad, que no siempre es la de sangre, sino la que te respeta y te valora por lo que eres. Anoche, Daniel me trajo un sobresellado. Papá, encontré esto entre las cosas del abuelo. Tiene su nombre. Era una última carta de mi padre, que había quedado guardada todo este tiempo. Ismael, si estás leyendo esto, significa que sobreviviste a la tormenta y protegiste lo nuestro. Significa que demostraste ser digno del apellido González. Ahora sabes que la verdadera herencia no son los minerales en la tierra ni el dinero en el banco. La verdadera herencia es el carácter, la dignidad, y la capacidad de hacer lo correcto cuando todo está en tu contra. Estoy orgulloso de ti, hijo. Tu abuelo también lo estaría. Esa carta me hizo llorar como no había llorado desde que era niño. Hoy, a los 65 años, he aprendido que nunca es demasiado tarde para defender lo que es tuyo. Que la familia se construye con respeto, no solo con sangre. Que la tierra tiene memoria, y que honra a quienes la honran. Mi nieto va a crecer escuchando esta historia. Va a saber que su abuelo Daniel aprendió a valorar la familia por encima del dinero. Va a conocer las historias de sus antepasados que trabajaron esta tierra con honor. Y si algún día él también enfrenta a alguien que trate de quitarle lo que es suyo, va a recordar que viene de una familia de hombres que no se rinden. Porque así somos los González. No somos los más ricos, ni los más poderosos, ni los más importantes. Pero somos los dueños de nuestra tierra, los guardianes de nuestra dignidad, y los protectores de nuestro legado. Y eso, al final del día, vale más que todos los millones del mundo. Esta tarde, Daniel y yo vamos a sembrar juntos la parcela donde quiero que algún día juegue mi nieto.
La misma parcela donde yo jugué con mi padre, donde él jugó con el suyo. Porque las familias verdaderas no solo comparten apellidos, comparten valores, tradiciones, y la voluntad de luchar por lo que aman. Y nosotros, los González, seguimos siendo una familia verdadera. Por fin.